En esta sesión hablaremos acerca del corazón de Dios por los niños. Vamos a explorar lo que dice su palabra acerca de los niños y cómo Él los ve. Me gustaría que en estos momentos nosotros pudiéramos comenzar recordando algunos pasajes bíblicos que muchas veces hemos escuchado, hemos predicado y que muchas veces hemos visto solamente por encima, pero que ahora quizás podemos ver en profundidad. Me gustaría que pudiéramos meditar, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, en Salmos, capítulo 8, versículo 2, en Mateo, capítulo 10, de los versículos 40 al 42, y Mateo, capítulo 18, de versículo 10 al 14. Aquí podemos ver en esta palabra acerca de cómo Dios ve a los niños, lo que Dios menciona acerca de los niños, y podemos darnos cuenta a través de la lectura de estos pasajes bíblicos y la meditación que Dios ama profundamente a los niños y los valora. Me gustaría que esto tú pudieras meditarlo después que veas este video, y ahora me gustaría que pudiéramos pasar a algunas historias bíblicas. Creo que muchas veces también has enseñado a los niños acerca de las historias que yo te voy a mencionar. Por ejemplo, la historia de David, también tenemos la historia de Samuel, la historia de José, la criada de Naamán, y así tenemos otras historias que nos hablan de cómo Dios usó a niños para hacer su voluntad en diferentes tiempos, en diferentes momentos, y niños con diferentes características, porque también a veces solo pensamos que generalizamos y pensamos que solamente los niños pueden hacer cosas, niños de ciertas características, de ciertos temperamentos, pero luego nos encontramos en nuestras clases bíblicas con niños que son de diferentes temperamentos. Entonces, por eso es importante recordar que en cada historia tenemos a niños, a niñas y con diferentes temperamentos también y diferentes llamados. Y es importante que nosotros en nuestras clases podamos ir conociendo a los niños. Y así podemos también animarlos a ellos, que ellos pueden ser un José, un David, y etcétera. Ahora nosotros vemos aquí en estas historias, ¿cierto? Como decía anteriormente, vemos que Dios piensa en ellos no solamente porque los ama, sino que también piensa en ellos para usarlos y para hacer su voluntad también en un lugar específico. También me gustaría que nosotros, al pensar en cómo Él los valora, pudiéramos nosotros también pensar en un pasaje bíblico que nosotros hemos escuchado muchas veces también, y es Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16, y ahí podemos recordar la historia en que Jesús estaba en una casa con los discípulos, estaba quizás descansando, y la Biblia nos dice que vinieron muchas personas con niños, aparentemente eran los padres de estos niños. Ellos venían donde Jesús para que Él hiciera una breve oración, que es lo que se acostumbraba en ese tiempo, que hiciera una breve oración para bendecir a estos pequeños. Pero los discípulos reaccionaron muy molestos y le pidieron a las personas que salieran y dejaran a Jesús tranquilo. No sabemos por qué hicieron esto. Es posible que lo hayan hecho porque Jesús estaba descansando, quizás porque no querían armar quizás un tumulto de gente en el lugar para que no tuvieran problemas con autoridades de ese lugar, no lo sabemos. Pero sí nos llama la atención a todos cuando escuchamos este pasaje, la reacción de Jesús, esa reacción con enojo, con ira, similar a la que tuvo en el templo, si recuerdan ustedes cuando Él estaba molesto ahí en Mateo 21, Él estaba muy molesto con los discípulos y entonces Él reaccionó y le dijo, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan. Y no solamente eso, sino que también Él les dijo a los discípulos que la fe de estos niños es la fe que todos deberíamos tener. Él los puso como un ejemplo de fe. Y también es un pasaje que hay que meditar en cuanto a la fe. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos y cuál es la que tiene un niño? ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender de los niños hoy en día?
No solamente ser los que enseñamos a los niños, sino también a aquellos que aprendemos de ellos porque Jesús los puso como ejemplo. Luego dice también que no solamente Él se enojó, sino que hizo venir a los niños donde Él y hizo más de lo que se le pedía. A Él le pedían que solamente pusiera las manos sobre los niños y los bendijera, como se acostumbraba en ese tiempo, pero dice que Él los tomó en sus brazos y oró por ellos. Entonces, aquí tenemos varias enseñanzas. Él nos mostró que nosotros estamos llamados a servir a los niños. Dice que Él lo que hizo en ese momento fue mostrarle a los discípulos, al tomarlo en los brazos a los niños y bendecirlos, le mostró que nosotros estamos para servirles a ellos. Y entonces dice que no solamente lo tomó en sus brazos, los valoró, los defendió, les dio tiempo. Él hizo una oración, dice, profunda desde su corazón y podemos ver que Él se derramó por ellos. Él no solamente hizo lo que le pidieron, hizo más. Y es lo que nosotros, el Señor nos enseña en el día de hoy, ¿no? Que nosotros debemos servir a estos niños porque Él los ama, los valora, los usa. Dice, nosotros debemos servir a los niños, pero también debemos servirlos como Él lo hizo, en ese momento, con amor, los tomó en los brazos. No solamente estiró sus manos para poder bendecirlos, Él lo hizo con amor. Él derramó su amor sobre ellos y se derramó en una oración profunda. Y es lo que nos hace en este día pensar, no solamente en que nosotros vamos a servir a los niños cada día, sino en la forma en que lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Tenemos ese amor profundo que tenía Jesús por ellos? Porque muchas veces enseñamos en nuestras clases y quizás somos nombrados por nuestros líderes para atender las clases de los niños, pero es momento de meditar cuál es el corazón de Dios por los niños, cuál es el amor que Él tiene por ellos, cómo Él los valora y cómo Él se derramó por ellos. Entonces yo te invito a que en esta clase tú prepares también tu corazón. Prepara tu corazón para atender y servir a estos niños, con el corazón que Dios lo hizo también.